Último día de la semana en CNC Matinal y hoy se inicia el debate de los proyectos de ley sobre el presupuesto general de la República de endeudamiento y equilibrio fiscal para el año 2015 en el Pleno del Congreso. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora los invito a ver los titulares del día. Presidenta del Consejo de Ministros afirmó ante el Pleno que el 60% del incremento del presupuesto se orientará a cubrir metas y reformas en educación, salud y programas sociales. Ministro de Economía afirmó que Perú tiene inmejorables perspectivas para seguir liderando crecimiento en la región. Dijo que medidas adoptadas apuntan a lograr un PBI del 6% en el 2015. Decisión de UNESCO de declarar Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a festividad de Virgen de la Candelaria causó satisfacción entre parlamentarios. Ministra Ana Jara negó conocer a publicista Juan Carlos Rivera. Dijo que solicitó a Contraloría auditar de contrataciones de la PCM. Negociaciones para eliminar visas Schengen terminaría primer semestre del 2015, anunció canciller Gonzalo Gutiérrez. Agregó que la eliminación de visado a Estados Unidos podría darse antes de que termine actual gobierno. La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, sustentó el proyecto de presupuesto para el sector público del 2015 ante el Pleno del Congreso. Dijo que el 60% de incremento presupuestal se destinará a salud, educación y asistencia social. Revisemos su exposición. Durante su presentación ante el Pleno del Congreso, la jefa de gabinete, Ana Jara, precisó que los gastos presupuestales del Estado para el próximo año ascienden a 130.621 millones de nuevos soles y que el presupuesto del 2015 es inclusivo. El proyecto de presupuesto del 2015 es inclusivo, no solo por la prioridad que se le da a los programas sociales, sino a la focalización de la asignación presupuestal. Y esto se refleja cuando analizamos en dónde se realiza el gasto del presupuesto y en particular el gasto de capital. Y es así que se puede apreciar que el 60% de los recursos destinados a gastos del capital para el año 2015 se ejecutarán en el interior del país. Jara Velázquez aseguró que el proyecto de presupuesto prioriza las intervenciones sociales, como la educación, la salud y protección social. También aseguró que el 60% del incremento del presupuesto total se orientará a cubrir las metas y reformas de estas tres áreas. El proyecto de presupuesto del año 2015 prioriza las intervenciones sociales, como la educación, salud y protección social. Esto se puede apreciar más aún cuando vemos que el 71% del aumento del presupuesto no financiero ni previsional, sin reserva de contingencia, y 60% del incremento del presupuesto total se orientarán a cubrir las metas y reformas de estas tres intervenciones. En cumplimiento del artículo 80 de la Constitución y del artículo 81 del Reglamento del Parlamento, Jara Velázquez explicó que el 71% del aumento del presupuesto no financiero ni previsional está orientado hacia un mayor compromiso del gobierno por la educación, la continuidad en el impulso de la reforma de la salud y la profundización de una mayor inclusión social. La priorización de las intervenciones sociales en el presupuesto se refleja más aún cuando observamos que para el año 2015 el gasto social en educación, salud y protección social alcanzarán el nivel de crecimiento más alto de los últimos años con participación del Producto Bruto Interno. La presidenta del Consejo de Ministros destacó que el presupuesto del 2015 tiene un crecimiento de 11,9% en relación al previsto para el año 2014, aumento que, según dijo, beneficiará a más peruanos. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. A su turno, el ministro de Economía, Alonso Segura, afirmó que el Perú tiene inmejorables perspectivas para continuar liderando el crecimiento en la región. Indicó que las medidas que se han tomado apuntan a lograr un Producto Bruto Interno del 6% el próximo año. Veamos. El titular del MEP dijo que el Perú está en capacidad de seguir creciendo por encima del 5%, para lo cual consideró necesaria la participación de todos los sectores del país. Hace unos pocos meses
la clasificadora de riesgo, una de las más importantes, Moody's, nos dio una clasificación, una mejora en calificación de 2 peldaños. Primera vez en más de 6 años que un país, grado de inversión, recibe una mejora de calificación de 2 peldaños. El mundo ve al Perú como un país con un potencial enorme. Segura Bassi expuso en la sesión del Pleno del Congreso el contexto macroeconómico y fuentes de financiamiento del presupuesto público 2015, refiriéndose en primer lugar a las condiciones internacionales actuales y su impacto en las economías de los países de la región. En ese sentido, dijo que la composición productiva y la canasta productiva de la región hacen que la situación externa que se vive hoy incida de manera adversa, particularmente en economías como la peruana. En el caso de América Latina, si hay una diferencia pronunciada, el crecimiento se va básicamente a la mitad, se reduce básicamente a la mitad. Entonces, es un fenómeno generalizado. Ante esta situación, señaló que se tiene que continuar proponiendo medidas de política económica, implementando reformas para continuar liderando el crecimiento en la región. Esto implica, agregó, que el próximo año se va a tener un portafolio de proyectos que permitirán el cierre de brechas. En otro momento, el titular del MEP dijo que el presupuesto del próximo año se aprueba en una política fiscal expansiva para impulsar la demanda interna a través de mayor inversión y mantenimiento de infraestructura pública. Medidas que lo que van a asegurar es que este año tengamos un impulso fiscal importante, una política fiscal claramente contracíclica, como debemos hacerla en una situación como la actual. El consumo público al mes de septiembre habría crecido casi 8% en términos reales, que es un crecimiento muy importante. En términos de contribución al crecimiento, el consumo público ha contribuido a la fecha con casi 1% del crecimiento del PBI. En otro momento, explicó las fuentes de financiamiento del presupuesto. Al respecto, dijo que el 86% del presupuesto del próximo año es financiado con recursos ordinarios. De otro lado, el titular del MEP señaló que adelantándose a la ejecución del presupuesto 2015, se están tomando múltiples acciones, entre ellas el impulso al mantenimiento de infraestructura pública, talleres de sensibilización para autoridades electas y énfasis en la elaboración de expedientes técnicos de proyectos de inversión pública que cuenten con viabilidad, entre otros. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Rubén Condori, respaldó el dictamen del proyecto del Presupuesto General de la República para el 2015, indicando que está orientado a disminuir las desigualdades sociales de forma gradual y sostenida. Además, destacó el hecho de que se mantiene la disciplina fiscal. Escuchemos. Los objetivos del gobierno son de mayor compromiso con la educación y la salud, y este mayor compromiso se sustenta en el incremento del presupuesto para estas dos funciones primordiales para el capital humano y el desarrollo sostenible del país. Para el 2015 se ha asignado a la función educación un presupuesto de 22.251 millones, que representa 3.5% del PBI, cumpliendo por primera vez el compromiso del Acuerdo Nacional de incrementar anualmente en 0.5% del Producto Bruto Interno. Bueno, y los ministros de Defensa, Pedro Cateriano, del Interior, Daniel Urresti, y de Justicia, Daniel Figalo. También el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, fueron los primeros en sustentar sus respectivos presupuestos y anunciaron los lineamientos de sus portafolios para el próximo año. Veamos. El proyecto de presupuesto para el año 2015 asciende a 7.072 millones de nuevos soles. El 82% del mismo se financia con recursos ordinarios. De esta asignación en las partidas de personal y obligaciones sociales, pensiones y otras prestaciones, se han previsto recursos para continuar con la implementación de los decretos legislativos 1132 y 1133 en materia de remuneraciones y pensiones a favor del personal militar. En cuanto a seguridad ciudadana, lograr una reducción de tasa de victimización al 30%, incorporación de 7.650 efectivos policiales en abril del 2015, capacitación de 2.750 promotores
de las oficinas de participación ciudadana de las comisarías a nivel nacional. Brindar asistencia a 1.680 comités de seguridad ciudadana para que formulen sus planes locales. Que el pliego del sector varía en 40.69%, es decir, se incrementa en 40.69% y la gráfica muestra cómo es por cada uno de los organismos técnicos especializados y a nivel de presupuesto sectorial de inversión en 29.92%. Es un incremento importante que demuestra la voluntad del gobierno en materia ambiental. Hay el encargo importante de instalar los servicios penitenciarios en la provincia de Ica y en la provincia de Arequipa, que supone una inversión de 109 millones, aproximadamente 108 millones respectivamente, para efectos de la construcción de los denominados megapenales. 7:41 de la mañana, de igual forma lo hicieron los titulares de Educación Jaime Saavedra, de Salud Aníbal Velázquez, de Desarrollo e Inclusión Social Paola Bustamante y de la Mujer Carmen Omonte. Veamos lo que dijeron. Este año estamos planteando un presupuesto de apertura de cercano a los 24.000 millones de soles, que implica un incremento de 4.000 millones de soles en el presupuesto para todo el sector de educación, que es un incremento presupuestal cercano al 20%. Como porcentaje del PBI, esto implica un crecimiento en el presupuesto de casi medio punto del PBI, que es casi el doble de lo que se había planteado en el Acuerdo Nacional desde el año 2003, cuando se planteó un incremento de 0.25 por cada año. Los hospitales que se van a inaugurar, tenemos en el que se va a inaugurar el 2015, estimamos a mediados de año, el Hospital de Villa El Salvador, el Instituto Nacional de Rehabilitación, los hospitales nacionales que hicimos referencia, hospitales regionales, el Hospital de Tingo María de Huánuco, Hospital de Andahuaylas, el Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, el Hospital Antonio Lorena de Cusco, Hospital de Moyobamba de San Martín. En hospitales provinciales tenemos Hospital Santa María de Nieva, Hospital Carhuaz, Hospital General Jaén, en Cusco, nuevo Hospital Tupac Amaru, Centro de Salud Anta, Centro de Salud Urubamba, en Ica, Hospital de Apoyo de Nazca, en Lima Metropolitana, el Centro de Salud Juan Pablo, en Lima Provincias, Hospital de Supe, Laura Esther Rodríguez Dulanto. La demanda solicitada, y esperamos que ustedes tengan a bien aprobar, llega a un monto de 4.422.100 millones de nuevos soles. Eso implica un 26.4% de incremento del presupuesto que estamos solicitando. Como se puede ver en la lámina, principalmente está orientado a los 5 programas sociales a cargo y adscritos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como son Cuna Más, Foncodes, Juntos, Pensión 65 y Jaliguarma. Vamos a acreditar en el 2015 30 nuevos centros de atención residencial. Vamos a supervisar 395 defensorías del niño y del adolescente, pero fundamentalmente, y ahí se ve el grueso de este presupuesto, vamos a atender integralmente con equipos multidisciplinarios y diferenciadamente a más de 9.249 niños, niñas y adolescentes en riesgo o en abandono. Vamos con otras noticias. La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, negó conocer al publicista Juan Carlos Rivera. Aseguró que al tomar conocimiento de las denuncias periodísticas sobre sus visitas a Palacio de Gobierno, pidió la intervención de la Contraloría para hacer una auditoría en las contrataciones de la PCM. Veamos sus expresiones. Solicité de forma inmediata al inicio de esta semana que la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros, hay que recordar que yo tengo 4 meses en este cargo, me reporte el registro de ingresos a todos los locales de la Presidencia del Consejo de Ministros. No solamente Palacio de Gobierno es la sede central de la PCM, tenemos por lo menos 4 o 5 inmuebles donde están distribuidos diferentes sectores de la PCM. Y asimismo he solicitado a la Secretaría de Presidencia que me reporte si dentro de su registro existiese algún ingreso a Palacio de Gobierno que esté referido a la PCM. Estoy esperando esa comunicación oficial. Lo segundo es que hemos solicitado, como ya es de conocimiento público, la intervención inmediata de parte de la Contraloría General de la República para que audite todo lo referente a la contratación
de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde se encuentra la Oficina General de Prensa a cargo de la señora Blanca Rosales. Nadie puede dudar de la imparcialidad de la Contraloría General de la República. Es una acción de control de la mayor instancia y nosotros vamos a dar todas las facilidades para que se pueda verificar que se haya efectuado un gasto público con los lineamientos que la ley nos exige. Yo no conozco en absoluto al señor Rivera Hidrogo, nunca lo he visto, nunca me he reunido con él. Si este señor se comprobase que tuvo ingreso a los locales de la Presidencia del Consejo de Ministros, las autoridades tendrán que dilucidar el por qué ingresó y para qué ingresó, pero jamás se reunió con esta premier. Este gobierno tiene el máximo compromiso porque la verdad salga a la luz y decirle que no tenemos nosotros por qué apañar a nadie. El que haya delinquido, el que haya hecho algún mal uso de la imagen del señor presidente o de este gobierno, tendrá que responder ante la justicia. En otro momento, el canciller Gonzalo Gutiérrez informó que las negociaciones para eliminar la visa Schengen concluirían el primer semestre del 2015. También señaló que la eliminación del visado para ingresar a Estados Unidos se podría concretar antes que termine el actual gobierno. Veamos. Es un presupuesto importante porque vamos a estar a puertas de varias reuniones internacionales de gran nivel, como es el año 2016, tanto la PEC como la reunión de la UNTAD, que van a tener lugar a comienzos de ese año. Para nosotros es muy importante desarrollar un programa de modernización que tiene que ver con la gestión de la Cancillería, pero tiene que ver sobre todo con dos pilares que consideramos muy importantes en el servicio de la Cancillería a los peruanos. Primero, la promoción, sobre todo de pequeñas y medianas empresas en el exterior. Estamos dedicando ingentes recursos y esfuerzos de la Cancillería a eso. Y el segundo, que también es de gran importancia, es la modernización de los servicios consulares que atienden a nuestros compatriotas en el exterior. Están avanzando de manera importante. Ya se aprobó el estudio de riesgo en la Unión Europea. El paso siguiente que nos va a tocar quizás en los primeros meses del próximo año es la negociación de un convenio con la Unión Europea para hacer viable la eliminación de la visa Schengen para los peruanos. En el transcurso del primer semestre del próximo año podremos haber concluido todo el proceso, digamos, de negociación que permitiría la eliminación. En el caso de Estados Unidos nos va a tomar un poco más. Todo esto implica una negociación entre ambos países, en el caso de Estados Unidos y Perú, o en el caso del Perú y la Unión Europea, para tener convenios bilaterales que permitan la eliminación de estos. ¿Antes de terminar el mandato del presidente Humala? Yo espero que sí. El Ministerio del Ambiente trabaja una nueva estrategia nacional ante el cambio climático, así lo dio a conocer la representante del Ministerio del Ambiente, Anita Arrasque. Fue durante su presentación ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Este es nuestro bloque, el Congreso y la COP20. Esta nueva estrategia busca orientar todas las políticas y actividades relacionadas con el cambio climático que se desarrollan en el país, que pronto será aprobado, así lo informó Anita Arrasque, especialista en fortalecimiento de capacidades de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos. Indicó también que el Ministerio del Ambiente trabaja con los gobiernos regionales para desarrollar estrategias regionales, pues el país es muy diverso. Se está trabajando estrategias regionales de cambio climático, actualmente existen 13 ya aprobadas, y lo que se busca no es solamente generar un documento, sino que estos documentos estén insertos dentro de los planes de desarrollo de cada una de estas regiones. En esta misma línea, la congresista cusqueña Julia Tevez manifestó que estas estrategias deben ser dadas a conocer a todas las autoridades y a la población. En estos 5 años del Ministerio del Ambiente resaltó que existe una estrategia para el cambio climático. En ese sentido, sería bueno una recomendación articular esta estrategia de conocer, de difundir a través de las autoridades competentes de gobierno regional y local. En otro momento de su exposición denominado Cambio Climático desde la perspectiva de ciencia y tecnología y los compromisos que el Perú asumiría, la representante del Ministerio del Ambiente manifestó que su institución viene trabajando diversos proyectos para contrarrestar las emisiones de gas con efecto invernadero. En el tema de residuos sólidos es un tema
que se ha venido trabajando ya desde el Ministerio del Ambiente a través de diversos proyectos. Se están trabajando en cierta transferencia de tecnologías para poder de esa forma contrarrestar la emisión que viene desde este sector específico. Por su parte, el presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, Eduardo Cabrera, refiriéndose a la próxima reunión de la COP20, señaló que el Perú no es un país agresor, sino agredido. El Perú tiene definitivamente que tener una palanca de negociación, de tal manera que tiene que sacar grandes ventajas en esta negociación que tenga para el COP20, porque no es agresor, es más bien agredido. En consecuencia, es mucho lo que tiene que recibir y muy poco lo que tiene que dar. Tiene que haber una responsabilidad diferenciada de cada uno de los países, que no todos emiten igual que el resto, que las emisiones de los países desarrollados está causando grandes impactos en el resto en otros países más vulnerables. ¿Quién va a pagar eso? Entonces, básicamente esta negociación se va a centrar en lograr este nuevo acuerdo climático. Asimismo, Arrascuelino informó que muchos de los países participantes de la COP20 vienen señalando que aún hay barreras para la implementación de tecnologías. Algunas de ellas son los derechos de propiedad intelectual que mantienen altos costos de tecnología bajas en carbono, y este punto podría ser un tema de negociación. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Y a esta hora de la mañana les contamos que tenemos ya la pregunta del día publicada en nuestra cuenta de Twitter. El ministro del Interior anunció la incorporación de 7.650 nuevos policías en abril del 2015 para seguridad ciudadana. ¿Qué opinan? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Hacemos la primera pausa en CNC Matinal. Regresamos con más información. Los dejamos antes con la agenda legislativa. Ocho en punto de la mañana, es momento de presentar los titulares de hoy, viernes 28 de noviembre. Presidenta del Consejo de Ministros afirmó ante el Pleno que el 60% del incremento del presupuesto se orientará a cubrir metas y reformas en educación, salud y programas sociales. Ministro de Economía afirmó que Perú tiene inmejorables perspectivas para seguir liderando crecimiento en la región. Dijo que medidas adoptadas apuntan a lograr un PBI del 6% en el 2015. Decisión de UNESCO de declarar Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a festividad de Virgen de la Candelaria causó satisfacción entre parlamentarios. Ministra Ana Jara negó conocer a publicista Juan Carlos Rivera. Dijo que solicitó a Contraloría auditar de contrataciones de la PCM. Negociaciones para eliminar visas Schengen terminaría primer semestre del 2015, anunció canciller Gonzalo Gutiérrez. Agregó que la eliminación de visado a Estados Unidos podría darse antes de que termine actual gobierno. La Comisión de Inclusión Social escuchó la sustentación del proyecto de ley que plantea masificar los dispositivos auditivos para las personas con discapacidad.
La autora de esta iniciativa legislativa es la congresista Leila Chihuán. Dijo que en el mundo hay 360 millones de personas que padecen de esta enfermedad. Veamos. Estas cifras fueron proporcionadas por la congresista Leila Chihuán durante la sustentación de su propuesta de ley que plantea declarar de necesidad pública la promoción y masificación de tecnologías de apoyo, dispositivos y ayuda compensatoria para personas con discapacidad. La iniciativa, sustentada en la Comisión de Inclusión Social, promueve la creación del Plan Nacional de Promoción y Masificación de Tecnologías de Apoyo, Dispositivos y Ayuda Compensatoria para ese sector de la población, en concordancia con el artículo 7º de nuestra Constitución. En relación a la necesidad de brindar tecnologías que mejoren la vida de las personas con discapacidad, se evidencia cuando vemos cómo estas personas solicitan a diversas entidades donación de sillas de ruedas, muletas y otros implementos que el Estado no puede ofrecer por la carencia de sus recursos. El propio Congreso de la República dona sillas de ruedas. Por otro lado, el congresista Gustavo Rondón sustentó una iniciativa que busca regular y efectivizar la inversión del 1% de los presupuestos institucionales de los gobiernos regionales y locales en favor de las personas con discapacidad para su protección, participación, organización y condiciones de accesibilidad, desplazamiento y movilidad en situaciones de seguridad en la infraestructura urbana del país. Esta ley de participación, organización, protección de las personas con discapacidad adquieran el 100% de ese 1% programado por ley. Es más, en el proyecto ya de este presupuesto 2015 sigue el famoso hasta. Hay que borrar ese hasta 0.5, tanto en la, en los planes operativos, programas y servicios, y también en lo que es implementación de la OMAPET. En este contexto, el congresista Giancarlo Bacchelli manifestó que el tema de la discapacidad no era un problema de leyes, sino de voluntades. Lamentó que el Congreso tenga que poner candados para evitar que malas autoridades saquen la vuelta a la ley. Es un detalle de una palabra, pero una palabra que es utilizada por los vivos, discúlpeme, por los que quieren hacérsela de criollos, ¿no? Para sacarle la vuelta a un derecho que tiene uno de los sectores más vulnerables de la población. Cabe señalar que la Comisión de Inclusión Social acordó realizar una sesión extraordinaria para aprobar este proyecto de ley previa a la discusión del Presupuesto General de la República 2015, con el fin de que sus alcances puedan ser plasmados en ese importante documento. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. Cambiando de tema, la violencia infantil está en crecimiento y muchas veces es propiciado por sus propios padres. Así lo dio a conocer el legislador Eduardo Nayab en conferencia de prensa. Tenemos el informe. Una invocación para trabajar desde todos los sectores a fin de erradicar la violencia contra los niños y niñas hizo el congresista Eduardo Nayab, quien expresó con preocupación el incremento de los casos de violencia infantil que muchas veces son propiciados por sus propios padres, así como por sus educadores. La violencia contra la niñez es un problema creciente en el país que no lo podemos ocultar. Nos avergüenza, nos duele, pero hay que reconocer y trabajar sobre ese tema. El legislador recordó que existe un compromiso de 66 congresistas en el actual periodo para legislar en bien de la calidad de vida de miles de niños y erradicar la violencia, así como fiscalizar las instituciones públicas en la implementación de proyectos para este sector. En el actual periodo, 66 congresistas nos hemos comprometido a legislar y pedir cuentas a las entidades públicas respecto de su contribución en el desarrollo de la niñez en nuestro país. En la conferencia de prensa denominada Región Libre de Violencia Infantil, el representante de World Vision Perú, Caleb Mesa, pidió unir esfuerzos de todos para sacar adelante iniciativas de políticas públicas en favor de la niñez. Encontramos indispensable unir fuerzas en torno a iniciativas de ley enfocadas por el buen trato y la protección frente a la violencia que actualmente están en comisiones de este Congreso, con proyectos de políticas públicas referidas al fortalecimiento de la familia, como también de la salud mental. 11.481 casos de violencia contra las niñas, niños y adolescentes fueron denunciados en el Perú en los primeros 10 meses del presente año, según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso.
La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, sustentó el proyecto de presupuesto para el sector público del 2015 ante el Pleno del Congreso. Dijo que el 60% del incremento presupuestal se destinará a salud, educación y asistencia social. Veamos. Durante su presentación ante el Pleno del Congreso, la jefa de gabinete, Ana Jara, precisó que los gastos presupuestales del Estado para el próximo año ascienden a 130.621 millones de nuevos soles y que el presupuesto del 2015 es inclusivo. El proyecto de presupuesto del 2015 es inclusivo, no solo por la prioridad que se le da a los programas sociales, sino a la focalización de la asignación presupuestal. Y esto se refleja cuando analizamos en dónde se realiza el gasto del presupuesto y en particular el gasto de capital. Y es así que se puede apreciar que el 60% de los recursos destinados a gastos del capital para el año 2015 se ejecutarán en el interior del país. Jara Velázquez aseguró que el proyecto de presupuesto prioriza las intervenciones sociales, como la educación, la salud y protección social. También aseguró que el 60% del incremento del presupuesto total se orientará a cubrir las metas y reformas de estas tres áreas. El proyecto de presupuesto del año 2015 prioriza las intervenciones sociales, como la educación, salud y protección social. Esto se puede apreciar más aún cuando vemos que el 71% del aumento del presupuesto no financiero ni previsional, sin reserva de contingencia, y 60% del incremento del presupuesto total se orientarán a cubrir las metas y reformas de estas tres intervenciones. En cumplimiento del artículo 80 de la Constitución y del artículo 81 del Reglamento del Parlamento, Jara Velázquez explicó que el 71% del aumento del presupuesto no financiero ni previsional está orientado hacia un mayor compromiso del gobierno por la educación, la continuidad en el impulso de la reforma de la salud y la profundización de una mayor inclusión social. La priorización de las intervenciones sociales en el presupuesto se refleja más aún cuando observamos que para el año 2015 el gasto social en educación, salud y protección social alcanzarán el nivel de crecimiento más alto de los últimos años con participación del Producto Bruto Interno. La presidenta del Consejo de Ministros destacó que el presupuesto del 2015 tiene un crecimiento de 11,9% en relación al previsto para el año 2014, aumento que, según dijo, beneficiará a más peruanos. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. A su turno, el ministro de Economía, Alonso Segura, afirmó que el Perú tiene inmejorables perspectivas para continuar liderando el crecimiento en la región. Indicó que las medidas que se han tomado apuntan a lograr un Producto Bruto Interno del 6% para el próximo año. Veamos. El titular del MEP dijo que el Perú está en capacidad de seguir creciendo por encima del 5%, para lo cual consideró necesaria la participación de todos los sectores del país. Hace unos pocos meses, la clasificadora de riesgo, una de las más importantes, Moody's, nos dio una clasificación, una mejora en calificación de 2 peldaños. Primera vez en más de 6 años que un país, grado de inversión, recibe una mejora de calificación de 2 peldaños. El mundo ve al Perú como un país con un potencial enorme. Segura Bassi expuso en la sesión del Pleno del Congreso el contexto macroeconómico y fuentes de financiamiento del presupuesto público 2015, refiriéndose en primer lugar a las condiciones internacionales actuales y su impacto en las economías de los países de la región. En ese sentido, dijo que la composición productiva y la canasta productiva de la región hacen que la situación externa que se vive hoy incida de manera adversa, particularmente en economías como la peruana. En el caso de América Latina, si hay una diferencia pronunciada, el crecimiento se va básicamente a la mitad, se reduce básicamente a la mitad. Entonces, es un fenómeno generalizado. Ante esta situación, señaló que se tiene que continuar proponiendo medidas de política económica, implementando reformas para continuar liderando el crecimiento en la región. Esto implica, agregó, que el próximo año se va a tener un portafolio de proyectos que permitirán el cierre de brechas.
En otro momento, el titular del MED dijo que el presupuesto del próximo año se aprueba en una política fiscal expansiva para impulsar la demanda interna a través de mayor inversión y mantenimiento de infraestructura pública. Medidas que lo que van a asegurar es que este año tengamos un impulso fiscal importante, una política fiscal claramente contracíclica, como debemos hacerla en una situación como la actual. El consumo público al mes de septiembre habría crecido casi 8% en términos reales. Es un crecimiento muy importante. En términos de contribución al crecimiento, el consumo público ha contribuido a la fecha con casi 1% del crecimiento del PBI. En otro momento, explicó las fuentes de financiamiento del presupuesto. Al respecto, dijo que el 86% del presupuesto del próximo año es financiado con recursos ordinarios. De otro lado, el titular del MED señaló que adelantándose a la ejecución del presupuesto 2015, se están tomando múltiples acciones, entre ellas el impulso al mantenimiento de infraestructura pública, talleres de sensibilización para autoridades electas y énfasis en la elaboración de expedientes técnicos de proyectos de inversión pública que cuenten con viabilidad, entre otros. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. El presidente de la Comisión de Presupuesto, el congresista Rubén Condori, respaldó el dictamen del proyecto del Presupuesto General de la República para el 2015, indicando que está orientado a disminuir las desigualdades sociales de forma gradual y sostenida. Además, destacó el hecho de que se mantiene la disciplina fiscal. Escuchemos. Los objetivos del gobierno son de mayor compromiso con la educación y la salud, y este mayor compromiso se sustenta en el incremento del presupuesto para estas dos funciones primordiales para el capital humano y el desarrollo sostenible del país. Para el 2015 se ha asignado a la función educación un presupuesto de 22.251 millones, que representa 3.5% del PBI, cumpliendo por primera vez el compromiso del Acuerdo Nacional de incrementar anualmente en 0.5% del Producto Bruto Interno. Los ministros de Defensa, Pedro Cateriano, del Interior, Daniel Urresti, de Justicia, Daniel Figalo, y del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, fueron los primeros en sustentar sus respectivos presupuestos y anunciaron los lineamientos de sus portafolios para el próximo año. Veamos. El proyecto de presupuesto para el año 2015 asciende a 7.072 millones de nuevos soles. El 82% del mismo se financia con recursos ordinarios. De esta asignación en las partidas de personal y obligaciones sociales, pensiones y otras prestaciones, se han previsto recursos para continuar con la implementación de los decretos legislativos 1132 y 1133 en materia de remuneraciones y pensiones a favor del personal militar. En cuanto a seguridad ciudadana, lograr una reducción de tasa de victimización al 30%, incorporación de 7.650 efectivos policiales en abril del 2015, capacitación de 2.750 promotores de las oficinas de participación ciudadana de las comisarías a nivel nacional, brindar asistencia a 1.680 comités de seguridad ciudadana para que formulen sus planes locales. Que el pliego del sector varía en 40.69%, es decir, se incrementa en 40.69% y la gráfica muestra cómo es por cada uno de los organismos técnicos especializados, y a nivel de presupuesto sectorial de inversión en 29.92%. Es un incremento importante que demuestra la voluntad del gobierno en materia ambiental. Hay el encargo importante de instalar los servicios penitenciarios en la provincia de Ica y en la provincia de Arequipa, que supone una inversión de 109 millones, aproximadamente 108 millones respectivamente, para efectos de la construcción de los denominados megapenales. De igual forma lo hicieron los titulares de Educación, Jaime Saavedra, de Salud, Aníbal Velázquez, de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, y de la Mujer, Carmen Omonte. Escuchemos lo que dijeron. Este año estamos planteando un presupuesto de apertura de cercano a los 24.000 millones de soles,
que implican un incremento de 4.000 millones de soles en el presupuesto para todo el sector de educación, que es un incremento presupuestal cercano al 20%. Como porcentaje del PBI, esto implica un crecimiento en el presupuesto de casi medio punto del PBI, que es casi el doble de lo que se había planteado en el Acuerdo Nacional desde el año 2003, cuando se planteó un incremento de 0.25 por cada año. Los hospitales que se van a inaugurar, tenemos en el que se va a inaugurar el 2015, estimamos a mediados de año, el Hospital de Villa El Salvador, el Instituto Nacional de Rehabilitación, los hospitales nacionales que hicimos referencia, hospitales regionales, el Hospital de Tingo María de Huánuco, Hospital de Andahuaylas, el Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, el Hospital Antonio Lorena de Cusco, Hospital de Moyobamba de San Martín. En hospitales provinciales tenemos Hospital Santa María de Nieva, Hospital Carhuaz, Hospital General Jaén. En Cusco, nuevo Hospital Tupac Amaru, Centro de Salud Anta, Centro de Salud Urubamba. En Ica, Hospital de Apoyo de Nazca. En Lima Metropolitana, el Centro de Salud Juan Pablo. En Lima Provincias, Hospital de Supe, Laura Esther Rodríguez Dulanto. La demanda solicitada, y esperamos que ustedes tengan a bien aprobar, llega a un monto de 4.422.100 millones de nuevos soles. Eso implica un 26.4% de incremento del presupuesto que estamos solicitando. Como se puede ver en la lámina, principalmente está orientado a los 5 programas sociales a cargo y adscritos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como son Cuna Más, Foncodes, Juntos, Pensión 65 y Jaliguarma. Vamos a acreditar en el 2015 30 nuevos centros de atención residencial. Vamos a supervisar 395 defensorías del niño y del adolescente, pero fundamentalmente, y ahí se ve el grueso de este presupuesto, vamos a atender integralmente con equipos multidisciplinarios y diferenciadamente a más de 9.249 niños, niñas y adolescentes en riesgo o en abandono. Y la decisión de la UNESCO de declarar Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno trajo alegría y satisfacción al Congreso. Minutos antes de iniciarse la sesión de sustentación del Presupuesto General de la República, la ministra de Cultura anunció que este 5 de diciembre se llevará a cabo la celebración en Puno. Veamos. La noticia que llegó desde París muy temprano no pudo ser más halagüeña para un día agitado en el Congreso. Y es que le dio al Perú un motivo más para festejar en materia cultural. La festividad de la Virgen de la Candelaria, declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, mereció el aplauso de congresistas y ministros antes de iniciarse el debate del presupuesto general para el 2015. Hemos amanecido también con la noticia del reconocimiento de nuestra fiesta de la Virgen de la Candelaria por parte de UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Para eso, Presidenta, quiero un voto de aplauso. La ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, expresó su satisfacción por esta noticia. Nos llena de orgullo. Tenemos 1000 motivos en el Perú a diario para festejar la cultura, que es tan impresionante, así que esta es una muestra más de lo poderoso que es el Perú en materia cultural. La fiesta de la Mamita Candelaria se celebra en el mes de febrero en la ciudad de Puno, donde se incluyen muchas actividades de fervor religioso, festivo y cultural. Aproximadamente 50.000 personas en escena a lo largo de 2 semanas bailan y cantan en honor a la Virgen. El turismo, por supuesto, enterado en el mundo de que existe una fiesta de esta magnitud, es una fiesta realmente maravillosa, la que se celebra cada febrero en Puno. Es una fiesta muy alegre. Diana Álvarez anunció que habrá una gran celebración en la Catedral de Puno el 5 de diciembre. Quien también mostró su satisfacción por esta designación fue el congresista Johnny Lescano, quien felicitó a todos sus paisanos puneños. Yo quiero felicitar desde el canal del Congreso a todo el pueblo de Puno. Esta es conquista del pueblo de Puno, fundamentalmente de sus organizaciones privadas, de todos los conjuntos de los barrios de Puno que participan en la festividad, de la Federación Folclórica de Puno, que es la que encabeza toda la festividad también y organiza toda esta festividad que se comienza a preparar todo el año y que comienza a tener ya
unos preparativos más cercanos a la festividad desde el mes de diciembre. La cultura peruana viene recibiendo varios reconocimientos por parte de la UNESCO. Este año fue declarado Patrimonio Mundial el Camino Inca o Chapagnán. En el 2013 el puente Queshuachaca en Cusco, así como el 2010 la Huaconada de Mito y la danza de las tijeras originarias de Junín y de Ayacucho, respectivamente. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. La primera vicepresidencia del Congreso organizó la cuarta Conferencia Nacional de Voluntariado denominada Responsabilidad Social y Cambio Climático. Al finalizar el evento se recogió la Declaración de Lima, que será presentada en la COP20 en diciembre próximo. Tenemos la nota. En el marco de la COP20, la cuarta Conferencia Mundial del Voluntariado se orientó al cuidado del medio ambiente. Fue el segundo vicepresidente del Parlamento Nacional, Norman Lewis, quien expresó el compromiso del Congreso de la República a hacer más saludable el mundo en el que vivimos. Existe el compromiso de la primera vicepresidencia a trasladar esta preocupación a mis pares con el objeto de replicar este tipo de eventos a nivel nacional, para lo cual me permito comprometer a los señores organizadores y electos expositores para que puedan difundir sus conocimientos a las poblaciones más distantes del país. A su turno, el viceministro de Poblaciones Vulnerables, Fernando Bolaños, anunció que se viene trabajando para hacer posible la subvención del voluntariado, así como el fortalecimiento de esta área a través de la creación de una dirección general. De parte del Estado tendríamos que estudiar una propuesta que permita entregar subvenciones al voluntariado nacional, ¿no? Es decir, que sea posible, aunque eso, digamos, la ley pone ciertas especificaciones de cómo el Estado puede entregar dinero a particulares, salvo el tema de becas, que el Estado le entrega a una persona un monto para el tema de estudios. En su momento, el rector de la Universidad San Ignacio de Loyola, Ramiro Salas, habló sobre la importancia de la responsabilidad social en las empresas y generar conciencia. Hizo además un llamado de atención por las muertes ocurridas a consecuencia de la emisión de CO2. Que en nuestra universidad hemos creado uno de los fundamentales pilares de nuestra organización, como es la responsabilidad social. Responsabilidad que empieza por cada uno de nosotros y termina en todo lo que significa una acción comunitaria. La presidenta del Centro Nacional del Voluntariado, Senabol Perú, Juanita Calvo, pidió a los parlamentarios incluir en la ley del voluntariado la concientización en edad escolar. Al finalizar el evento se recogió la Declaración de Lima, que será presentado en la próxima reunión COP20 a desarrollarse en Lima. Les recordamos que tenemos la pregunta del día publicada en nuestra cuenta de Twitter. El ministro del Interior anunció la incorporación de 7.650 nuevos policías en abril del 2015 para seguridad ciudadana. ¿Qué opinan? Sus comentarios en el hashtag RespuestaCNC. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Nos dejamos antes con la agenda legislativa. Ocho y 30 de la mañana es momento de presentar los titulares de hoy, viernes 28 de noviembre.
Presidenta del Consejo de Ministros afirmó ante el Pleno que el 60% del incremento del presupuesto se orientará a cubrir metas y reformas en educación, salud y programas sociales. Ministro de Economía afirmó que Perú tiene inmejorables perspectivas para seguir liderando crecimiento en la región. Dijo que medidas adoptadas apuntan a lograr un PBI del 6% en el 2015. Decisión de UNESCO de declarar Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a festividad de Virgen de la Candelaria causó satisfacción entre parlamentarios. Ministra Ana Jara negó conocer a publicista Juan Carlos Rivera. Dijo que solicitó a Contraloría auditar de contrataciones de la PCM. Negociaciones para eliminar visas Schengen terminaría primer semestre del 2015, anunció canciller Gonzalo Gutiérrez. Agregó que la eliminación de visado a Estados Unidos podría darse antes de que termine actual gobierno. La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, sustentó el proyecto de presupuesto para el sector público del 2015 ante el Pleno del Congreso. Dijo que el 60% del incremento presupuestal se destinará a salud, educación y asistencia social. Veamos. Durante su presentación ante el Pleno del Congreso, la jefa de gabinete, Ana Jara, precisó que los gastos presupuestales del Estado para el próximo año ascienden a 130.621 millones de nuevos soles y que el presupuesto del 2015 es inclusivo. El proyecto de presupuesto del 2015 es inclusivo, no solo por la prioridad que se le da a los programas sociales, sino a la focalización de la asignación presupuestal. Y esto se refleja cuando analizamos en dónde se realiza el gasto del presupuesto y en particular el gasto de capital. Y es así que se puede apreciar que el 60% de los recursos destinados a gastos del capital para el año 2015 se ejecutarán en el interior del país. Jara Velázquez aseguró que el proyecto de presupuesto prioriza las intervenciones sociales, como la educación, la salud y protección social. También aseguró que el 60% del incremento del presupuesto total se orientará a cubrir las metas y reformas de estas tres áreas. El proyecto de presupuesto del año 2015 prioriza las intervenciones sociales, como la educación, salud y protección social. Esto se puede apreciar más aún cuando vemos que el 71% del aumento del presupuesto no financiero ni previsional, sin reserva de contingencia, y 60% del incremento del presupuesto total se orientarán a cubrir las metas y reformas de estas tres intervenciones. En cumplimiento del artículo 80 de la Constitución y del artículo 81 del Reglamento del Parlamento, Jara Velázquez explicó que el 71% del aumento del presupuesto no financiero ni previsional está orientado hacia un mayor compromiso del gobierno por la educación, la continuidad en el impulso de la reforma de la salud y la profundización de una mayor inclusión social. La priorización de las intervenciones sociales en el presupuesto se refleja más aún cuando observamos que para el año 2015 el gasto social en educación, salud y protección social alcanzarán el nivel de crecimiento más alto de los últimos años con participación del Producto Bruto Interno. La presidenta del Consejo de Ministros destacó que el presupuesto del 2015 tiene un crecimiento de 11,9% en relación al previsto para el año 2014, aumento que, según dijo, beneficiará a más peruanos. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. A su turno, el ministro de Economía, Alonso Segura, afirmó que el Perú tiene inmejorables perspectivas para continuar liderando el crecimiento en la región. Indicó que las medidas que se han tomado apuntan a lograr un Producto Bruto Interno del 6% el próximo año. El titular del MEP dijo que el Perú está en capacidad de seguir creciendo por encima del 5%, para lo cual consideró necesaria la participación de todos los sectores del país. Hace unos pocos meses, la clasificadora de riesgo, una de las más importantes, Moody's, nos dio una clasificación, una mejora en calificación de 2 peldaños. Primera vez en más de 6 años que un país, grado de inversión, recibe una mejora de calificación de 2 peldaños. El mundo ve al Perú como un país con un potencial enorme. Segura Bassi expuso en la sesión del Pleno del Congreso el contexto macroeconómico
y fuentes de financiamiento del presupuesto público 2015, refiriéndose, en primer lugar, a las condiciones internacionales actuales y su impacto en las economías de los países de la región. En ese sentido, dijo que la composición productiva y la canasta productiva de la región hacen que la situación externa que se vive hoy incida de manera adversa, particularmente en economías como la peruana. En el caso de América Latina, si hay una diferencia pronunciada, el crecimiento se va básicamente a la mitad, se reduce básicamente a la mitad. Entonces, es un fenómeno generalizado. Ante esta situación, señaló que se tiene que continuar proponiendo medidas de política económica, implementando reformas para continuar liderando el crecimiento en la región. Esto implica, agregó, que el próximo año se va a tener un portafolio de proyectos que permitirán el cierre de brechas. En otro momento, el titular del MEF dijo que el presupuesto del próximo año se aprueba en una política fiscal expansiva para impulsar la demanda interna a través de mayor inversión y mantenimiento de infraestructura pública. Medidas que lo que van a asegurar es que este año tengamos un impulso fiscal importante, una política fiscal claramente contracíclica, como debemos hacerla en una situación como la actual. El consumo público al mes de septiembre habría crecido casi 8% en términos reales, que es un crecimiento muy importante. En términos de contribución al crecimiento, el consumo público ha contribuido a la fecha con casi 1% del crecimiento del PBI. En otro momento, explicó las fuentes de financiamiento del presupuesto. Al respecto, dijo que el 86% del presupuesto del próximo año es financiado con recursos ordinarios. De otro lado, el titular del MEF señaló que adelantándose a la ejecución del presupuesto 2015, se están tomando múltiples acciones, entre ellas el impulso al mantenimiento de infraestructura pública, talleres de sensibilización para autoridades electas y énfasis en la elaboración de expedientes técnicos de proyectos de inversión pública que cuenten con viabilidad, entre otros. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, negó conocer al publicista Juan Carlos Rivera. Aseguró que al tomar conocimiento de las denuncias periodísticas sobre sus visitas a Palacio de Gobierno, pidió la intervención de la Contraloría para hacer una auditoría en las contrataciones de la PCM. Veamos. Solicité de forma inmediata al inicio de esta semana que la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros, hay que recordar que yo tengo 4 meses en este cargo, me reporte el registro de ingresos a todos los locales de la Presidencia del Consejo de Ministros. No solamente Palacio de Gobierno es la sede central de la PCM, tenemos por lo menos 4 o 5 inmuebles donde están distribuidos diferentes sectores de de la PCM. Y asimismo he solicitado a la Secretaría de Presidencia que me reporte si dentro de su registro existiese algún ingreso a Palacio de Gobierno que esté referido a la PCM. Estoy esperando esa comunicación oficial. Lo segundo es que hemos solicitado, como ya es de conocimiento público, la intervención inmediata de parte de la Contraloría General de la República para que audite todo lo referente a la contratación de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde se encuentra la Oficina General de Prensa a cargo de la señora Blanca Rosales. Nadie puede dudar de la imparcialidad de la Contraloría General de la República, es una acción de control de la mayor instancia y nosotros vamos a dar todas las facilidades para que se pueda verificar que se haya efectuado un gasto público con los lineamientos que la ley nos exige. Yo no conozco en absoluto al señor Rivera Hidrogo, nunca lo he visto, nunca me he reunido con él. Si este señor se comprobase que tuvo ingreso a los locales de la Presidencia del Consejo de Ministros, las autoridades tendrán que dilucidar el por qué ingresó y para qué ingresó, pero jamás se reunió con esta premier. Este gobierno tiene el máximo compromiso porque la verdad salga a la luz y decirle que no tenemos nosotros por qué apañar a nadie. El que haya delinquido, el que haya hecho algún mal uso de la imagen del señor presidente o de este gobierno, tendrá que responder ante la justicia. Vamos a dar a conocer las opiniones de nuestros televidentes respecto a la pregunta del día que publicamos en nuestra cuenta de Twitter. El ministro del Interior anunció la incorporación de 7.650 nuevos policías en abril del 2015 para seguridad ciudadana. ¿Qué opinan? Harold nos dice, buena iniciativa del ministro, creo que esa
cantidad de policías podrá ayudar con la seguridad. Maffer comenta, sin duda esto ayudará a la captura de los delincuentes, buenas acciones. Paul Vega comenta, bastante necesario para combatir la inseguridad ciudadana que atravesamos en la actualidad. Rosita Martínez opina, esperemos que estos policías ayuden a capturar a todos esos delincuentes que se aprovechan de las personas. Rubén comenta, este ministro, a pesar de las críticas, aporta bastante en el tema de seguridad ciudadana, a seguir trabajando. Buena medida. Samuel Romero nos dice, no solo se trata de incorporar, sino también de capacitar a los que ya tienen para que así sean más efectivos. Bien amigos, llegamos al final del noticiero. Gracias por acompañarnos. Con nosotros será este lunes muy temprano. Los dejamos con los titulares del día. Presidenta del Consejo de Ministros afirmó ante el Pleno que el 60% del incremento del presupuesto se orientará a cubrir metas y reformas en educación, salud y programas sociales. Ministro de Economía afirmó que Perú tiene inmejorables perspectivas para seguir liderando crecimiento en la región. Dijo que medidas adoptadas apuntan a lograr un PBI del 6% en el 2015. Decisión de UNESCO de declarar Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a festividad de Virgen de la Candelaria causó satisfacción entre parlamentarios. Ministra Ana Jara negó conocer a publicista Juan Carlos Rivera. Dijo que solicitó a Contraloría auditar de contrataciones de la PCM. Negociaciones para eliminar visas Schengen terminaría primer semestre del 2015, anunció canciller Gonzalo Gutiérrez. Agregó que la eliminación de visado a Estados Unidos podría darse antes de que termine actual gobierno.